Buenos días. Ahora sí, Dios les bendiga. Y para ponernos en contexto, quiero compartirles que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, y hemos estado viendo allí la gloria de Cristo. Hemos estado observando en el Evangelio cómo Él nos ha ido dando unas pautas, unos testimonios, unas enseñanzas de quién es Jesús. ¿Y por qué hablar de Jesús? ¿Por qué nosotros queremos tanto hablar de Jesús? Se preguntarán ustedes. El mismo apóstol San Juan dijo que Jesús había hecho muchas cosas y otras señales en presencia de los discípulos, las cuales están escritas en este libro. Mire, aquí están escritos en el Evangelio de Juan muchas de esas señales. No están todas porque no cabrían, pero muchas de esas fueron escritas aquí. Y dice el mismo apóstol Juan que estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Eso es el propósito por el cual también estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y vamos en el capítulo 5, y hoy vamos a hablar de un pasaje muy especial que tiene que ver con la obra de Cristo y su autoridad, su testimonio. Se encuentra en el capítulo 5, versículos 31 en adelante. Dice, si usted encontró el pasaje, ¿qué tal si nos ponemos de pie, lo leemos con reverencia y luego clamamos al Señor para que nos ilumine? ¿Les parece? San Juan capítulo 5, versículo 31, vamos a leerlo hasta el versículo 39. Yo lo voy a leer, usted me sigue allí la lectura. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La gloria de Cristo es un testimonio que da vida. Así he titulado este sermón, la gloria de Cristo, un testimonio que da vida. Y es un testimonio que da vida porque me llamó poderosamente la atención una frase que me encontré en el versículo 34. En la última parte del versículo 24 me llamó poderosamente la atención cuando Jesús dijo, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Digo esto para que ustedes sean salvos, nos dijo el Señor. Y si Él lo dijo, así es. Así será. Y Él lo dijo para que nosotros seamos salvos. Y de ahí, esa frase me motivó a muchas cosas. Y por eso dije, la gloria de Cristo es un testimonio que da vida. ¿Por qué un testimonio? Porque en este pasaje lo que se quiere es dar un testimonio acerca de Jesús. Porque hay varias cosas que se están poniendo en duda en el contexto de estas palabras. Y en esta sección es Jesús mismo quien está presentando su testimonio para defender un reclamo claro, un reclamo que es muy contundente y es su autoridad. Pero hay un agravante, y en esto quiero contextualizarnos un poco. Hay un agravante. En el contexto de Jesús, Él no puede dar testimonio de Él mismo. En el contexto de Jesús y en el marco
jurídico de los hebreos, él no puede dar testimonio de él mismo. Entonces voy a recrear un poco el contexto de estas palabras. Jesús nos muestra su defensa porque hay un eje problemático muy serio. Hay varias cosas en el contexto que manifiestan una problemática tan seria para Jesús que es necesario que Él manifieste estas palabras que acabamos de leer. Pero quiero, antes de hablar de estas palabras, que nos contextualicemos. Si usted mira conmigo, en el mismo capítulo 5, versículo 16, dice, y el 18 nos dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el versículo 18 vuelve y me manifiesta otra problemática, vuelve y lo reafirma, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí hay un problema, no para Jesús, porque eso era verdad. Para los judíos eso generó un problema serio, de modo que querían matarlo. Primer problemática que quiero plantear alrededor de ese pasaje. Lo quieren matar. Segundo, no querían comprender su mensaje. Si usted mira el versículo 38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. No querían creer, no entendían su mensaje. Problema serio que está rodeando este pasaje. Le han dado la espalda al Señor, versículo 40, otro problema. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No quieren venir al Señor. Otro problema serio. Por lo tanto, se hizo necesario creer en Él para la salvación. Versículo 34 me sustenta ese problema. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ese problema que está rodeando el contexto de Jesús hizo que Él se presentara a dar testimonio de Él. Pero hay, como les decía ahorita, hay un problema dentro de la parte jurídica de Israel. Él no puede dar testimonio de Él mismo. ¿Y saben por qué no lo podía hacer? Porque la ley lo prohibía. Entonces ahí nos tenemos que devolver al Antiguo Testamento. Este pasaje es un cumplimiento de lo que la palabra en el Antiguo Testamento ya decía. Los voy a llevar allí. Quiero que primero miremos el capítulo 35 de Números. Vamos a Números, ese es el primer pasaje. No era el más relevante, pero era uno de ellos. Números capítulo 35 nos va a ayudar a entender por qué Jesús dijo estas palabras. Miren lo que decía las leyes judías. Versículo 30. 35:30 de Números. Miren lo que decía en cuanto a esto. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. Estaba diciendo la ley que no se podía tener un solo testigo. O sea, en una acusación tan delicada no servía uno solo. Por eso, cuando vamos a Deuteronomio, y ahí sí ya nos va a dar un poco más color el mensaje, especialmente miremos el capítulo 17 de Deuteronomio. Deuteronomio 17, versículo 6 dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de ¿cuántos? De uno solo. Uno solo no lo permitía la ley.
O sea, uno solo no era suficiente para que viniera e hiciera una acusación o defendiera una postura. No era posible por ley. Si vamos nuevamente en Deuteronomio, una hojita más, capítulo 19, versículo 15, vuelve el Señor a retomar estas palabras del Antiguo Testamento. Por eso Él no lo va a hacer así. Él no va a violar esta ley. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. No se permitía en la ley judía uno solo. Ahora, ¿por qué esto toma relevancia? Si usted recuerda el contexto que le acabo de dar, ¿cuál fue el eje problemático? Lo quieren matar. Lo quieren matar. ¿Por qué lo quieren matar? Porque primero violó el sábado. Segundo, dice que Dios es su Padre haciéndose igual a Él. Los hombres no quieren venir a Él, no quieren aceptar su mensaje. ¿Qué tiene que hacer entonces Jesús? Tiene que dar testimonio. Voy a darles un testimonio de lo que he hecho. Pero para poderme defender, no puedo traerles uno solo. Tengo que traerles 2 o 3. Y ahí es donde comienza Jesús, en ese contexto, a hablar las palabras que acabamos de leer. ¿Me dice entender, iglesia? Por eso el testimonio de Jesús es un testimonio que va a dar vida. Su gloria es un testimonio que puede dar vida eterna. ¿Cómo dará vida eterna? Si creemos a ese testimonio. Jesús va a empezar a hablar de ello. Y comienza entonces con esta problemática, con todo lo que hemos visto, con las normas de la ley, que no podía traer solamente un testigo. Es más, no podía decirlo él solo. Y por eso cobra mucha relevancia estas palabras de Jesús en Juan capítulo 5. Así que volvamos a Juan capítulo 5. Me hice entender con lo de Deuteronomio, con lo de Números, no se pueden dos, ¿cierto? Mire entonces el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿qué dice Jesús? Mi testimonio no es verdadero. ¿A qué está apelando Jesús? A la ley. Magistral, sabio, misericordioso. Él se puede imponer. Pero lo lindo es que veo aquí a Jesús manifestando su gloria para que ese testimonio de vida. Y lo primero, el primer aspecto que quiero resaltar en este versículo 31 es que su testimonio no es de un impostor. Él no es un impostor. Es tan veraz que él dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por eso no lo voy a hacer así, aunque puedo hacerlo así. Y en el capítulo 8 lo va a hacer así. Pero como aquí está rodeado de estos hombres que quieren matarlo, él comienza a retrotraer la ley para poder dar el testimonio. No lo voy a hacer yo solo. Mi testimonio es veraz. Así que Jesús milimétricamente fue llevando toda la escuela judía para poder testificar quién era Él. Porque su testimonio, lo que Él era, los iba a salvar. Amén. Así que Él no podía correr riesgos. Es un asunto, aquellos que yo llamo de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Yo se los voy a presentar bien. Por eso mi testimonio no es de un impostor. Basándose entonces en Deuteronomio 19:15 y basándose en la necesidad de varios testigos, Cristo se sitúa en su contexto y quiere traérselos. Yo no les voy a hablar yo de mí mismo. No sé si esa expresión estuvo bien dicha. Ya iba a decir dijida. Lo que pasa es que así decía mi abuelo.
Y yo lo veía tan bello a mi papito cuando decía así. Aunque yo sé que los lingüistas se rasgarían las vestiduras y todas esas cosas, pero la verdad es que Jesús quiere hacer las cosas de una manera tan bien hechas porque Él también sabe que ese testimonio bien presentado ayudará en el contexto judío a mostrar una realidad de lo que es Él como Salvador. Y argumenta en su terreno jurídico, en el terreno jurídico de los judíos, en el terreno jurídico humano, plantea el argumento más hermoso. No apela a su propio testimonio, al de otro. Él dice, mire, yo no les voy a hablar todavía de mí mismo, no lo voy a decir yo no les voy a decir quién soy. Para que no se pongan nerviosos, yo no le voy a decir quién soy yo. Lo va a decir otro, para que podamos cumplir la ley. Cuando nosotros evangelizamos o le compartimos el evangelio a otros o a los que hoy han sido invitados, ¿saben cuál es nuestro deseo? Que usted conozca a Jesús. Porque Jesús ratifica aquí que si su testimonio es creído por usted, es aceptado por usted, Él le puede dar vida eterna. Es por eso que hacemos esta tarea. Porque presentándole a Jesús se puede. Ahí es donde es posible la salvación. Ahora, la salvación no es presentada solo para los nuevos que asisten, sino para los religiosos que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús. No se sienta ofendido. Me preparé toda la semana para decirlo con el mayor amor. Hay religiosos que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús. Nuestro afán, nuestro deseo, nuestro esmero es que usted lo conozca, pero no que lo conozca por la elocuencia del predicador, sino por una manifestación visible de la gloria de Cristo en su vida. Jesús quiere que ellos entiendan, comprendan bien quién es Él, aunque a muchos no lo hacían, aunque a muchos no lo aceptaban, aunque a muchos no querían recibir ese testimonio. Él les dice, yo no se los voy a decir. Si yo lo diera acerca de mí mismo, no sería veraz. La palabra aquí, veraz, no significa que Él no esté diciendo o que si Él hubiese dicho el testimonio no fuera cierto. Él no está queriendo decir eso. Está queriendo decir es que no sería aceptable y creíble para ellos. Voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando uno habla de los hijos. ¿Cómo hablamos los padres de nuestros hijos? Eso es lo mejor, ¿cierto? Lo mejor que ha parido la vida, son mis hijos. Ese testimonio es verdad para mí, eso es una verdad, ¿cierto? Aunque no sea lo más creíble. ¿Por qué? Porque quien lo dijo, ¿quién fue? Su papá. Es subjetivo. Es muy subjetivo. No es un testimonio lo más objetivo. Puede que mi hijo no sea tan bueno. Puede que mis hijos no se manejen bien. Y es verdad, no se manejan bien. Pero para mí, los amo, les doy picos, los consiento, los acaricio, les jonjoleo, les tolero, les tengo paciencia. Eso significa que soy subjetivo. Ahora, que hay papás tan objetivos que aunque uno les pregunte, no, mi hijo es una poma, oiga, es una maravilla. Quisiera verlos cuando no están al lado de ustedes. Jesús, para no ser subjetivo, está diciendo, ¿saben qué? Yo no lo voy a decir. Como mi testimonio es veraz, yo no soy un farsante, yo no se los voy a decir yo mismo. Él no es un farsante, pero no se los voy a decir yo mismo. Entonces, entra Jesús a decirles algo, y es el segundo aspecto que yo quiero resaltar. Su testimonio es respaldado, es veraz. ¿Cuál testimonio? Versículos 32 al 35 me muestra el segundo aspecto del testimonio de Jesús. Dice, otro
es el que da testimonio acerca de mí. ¿Lo notaron? Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo sé que lo que él dice es verdad. Jesús no estaba dudando de su testimonio. ¿Pero qué estaba haciendo él? Apelando a que otro lo diga. Dígalo pues usted. Y dice, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿A cuál Juan? Al Bautista. Y él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. Él dijo la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué le está diciendo el Señor a ellos? Juan el Bautista, él sí puede decir quién soy yo. Que lo diga él, no lo voy a decir yo. Y aquí su testimonio es respaldado por el Bautista, por Juan, que es un hombre. Su primer testigo, él les recuerda que era Dios quien les había enviado a ese profeta para que él dijera: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso ya se los había dicho. Mi primer testigo es un hombre como el Bautista. Y apela al Bautista. Y mire una frase muy especial que usó Jesús. Si usted mira el versículo 35, les dice: él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, a los que lo quieren matar, les está diciendo así: ustedes se regocijaron con él un ratico. A ustedes como que les gustaba también andar con él y escuchar su mensaje. Entonces se imaginan la confrontación en ese momento. Sí, no podemos decirle a este que no, porque sí le prestábamos atención a Juan el Bautista. Cuando muchas personas son evangelizadas y se les comparte el mensaje de salvación, ¿no les ha pasado que como que les gusta un ratico con el que lo hizo? Ay, tan bueno con él. Sí, es como bueno. Pero de repente, como que se diluye el que los hizo, o el que lo hizo, el que le gustó a usted de primera, como que se desapareció. Y ya después de ahí, ya no le vuelve a gustar. Miren, nosotros no somos la luz. Sí, la Biblia dice que yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Pero es como testimonio. Cuando yo digo nosotros no somos la luz, es la luz salvadora. Esa es Jesús, eso lo dijo el Bautista. Nosotros no somos los salvadores, nosotros no somos el Cordero de Dios. El Cordero de Dios era Él. Por eso el testimonio que dio el Bautista era un testimonio de la verdad. Hoy queremos compartirle a ustedes ese mismo testimonio. El testimonio de Juan el Bautista es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el que te puede salvar. Por eso te queremos compartir hoy ese testimonio. Pero Jesús no solamente trajo un testimonio de un hombre, no se quedó solamente en eso. Mire lo que dice el versículo 37 y 38. Mire cómo comienza. También, o sea, un segundo testimonio. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús está diciendo: yo no voy a dar el testimonio, yo no lo voy a decir de mí mismo. Voy a hacer que otros, les voy a traer que hay otros que pueden decir de mí. El primero fue el Bautista. Ustedes se regocijaron un poquito con él, pero no le creyeron. Es más, casi que Jesús aquí puede decir: ustedes mismos lo mandaron a matar. Pero no solamente un hombre, Dios, el Padre, también da testimonio de mí. Ahora, ustedes no lo han visto. Dice el Juan el Bautista: ustedes no han visto a mi Padre, ustedes no lo conocen. Y saben que hay otra cosa peor. Su palabra
no está en sus corazones. Grave problema. Jesús está apelando a la ley para poder hacer una defensa y una presentación, dando un testimonio por medio de otros para que ese testimonio les dé vida. Porque según el versículo 34 dice: mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús les está presentando esto para que ellos puedan entender el mensaje y puedan ser salvos. Sabemos que la comprensión es una obra soberana del Espíritu Santo, pero igual hay que decirlo. Usted no puede sentarse mañana en la silla de la casa a esperar que todo le caiga así. Usted tiene que escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor, para que usted pueda comprender lo que Jesús quiere hacer con usted. Llámese una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, llámese un religioso que habitualmente asiste a la iglesia, pero que su vida no ha sido transformada. Lo único que yo le puedo decir desde este púlpito y desde lo que dice la palabra es que ese testimonio es veraz. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Mi Padre da testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio del Padre? La verdad, porque la palabra es la verdad. Aquí Jesús entonces quiere destacar el testimonio del Padre. ¿Cómo fueron esas obras del Padre? Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿Cuáles fueron las obras de Cristo que dieron testimonio? Las obras de Cristo: hizo milagros, multiplicó panes, peces, resucitó muertos, perdonó pecados, sanó a paralíticos, leprosos, de todo. Esas son las obras. Y fuera de eso fue luego a la cruz a morir. Esas son las obras que Él muestra. Su carta de presentación son las obras que el Padre le había enviado a hacer. Ese es Jesús a quien hoy quiero presentarte, lleno de gloria y de verdad, con toda la autoridad. Y si tú entiendes, si tú crees, aceptas esta verdad, la tomas para tu vida, eso te puede hacer salvo. Yo le decía esta mañana a los hermanos en la clase de escuela dominical, porque pensé mucho en eso. ¿Qué tal si yo me parara hoy a preguntarles a ustedes cuántos se quieren ir para el cielo? ¿Verdad? ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Sí, es cierto, pues usted lo anotó ahí. Ahora, esa pregunta, les decía yo a los hermanos, esa no es una buena pregunta, no está bien formulada. Porque saben una cosa, no es solamente querer, hay que calcular el costo de eso. ¿Se ha calculado el costo de lo que es seguir a Jesús? Yo no puedo prometerle eso a usted. Yo lo único que le puedo decir a usted es que si usted cree en Cristo de todo corazón, lo confiesa con su boca, usted puede ser salvo. Pero usted también tendrá que pagar un costo como discípulo de Cristo. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico quería el cielo. Él dijo: yo cumplo todos los puntos de la ley, ya eso desde jovencito, eso desde niñito, desde chiquitico los cumplo. Ah, sí. Bueno, entonces ya que los cumples todo, te falta uno. Ve y da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Ah, como estábamos hablando de bueno, como iba de bien la conversación, y Jesús lo pone
en su sitio. Ubícate. Al religioso, ubícate. Necesitas a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. No es solamente acomodándonos en una banca de una iglesia. No es solamente diciendo, ¿te quieres ir para el cielo? Y usted, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pues sí, esa oferta es muy buena. Pero, ¿y qué hay de calcular? Como dice Jesús, aquel hombre que se tiene que sentar antes de construir una edificación, no se sienta primero, calcula y mide. No sea que cuando vayas no te alcance y seas objeto de burla por tus enemigos. Eso lo dice la Escritura, ¿o no? Eso no es palabra mía. Lo que quiero es, el testimonio de Jesús hoy está siendo presentado a través del apóstol Juan para que podamos tener la verdad y para que teniendo esa verdad seamos salvos. Pero Jesús no da el testimonio él mismo. Lo dio Juan el Bautista, lo dio el Padre por él. La obra del Padre es la que tengo que realizar, dice el Señor. El testimonio del Padre, que eran todas esas obras, habían sido vistas por todos. Así que Jesús está señalando en el versículo 37, especialmente la parte B: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Sabe qué está denunciándoles Jesús? Ustedes ignoran quién es el Padre. Hablábamos esta mañana en la escuela dominical, es necesario un mensaje más honesto. Estaban los de la escuela dominical, no me dejen solo, a verlo, alcen la mano. ¿Es cierto que estuvimos hablando de eso? No me dejen solo. Queremos un mensaje más honesto. La Iglesia Bautista Prado Centro quiere un mensaje honesto. Y Jesús fue honesto y está diciendo, ustedes ignoran, ustedes no saben eso. Quieren el testimonio del Padre, pero ustedes lo ignoran. Jesús, apelando a la ignorancia de aquellos judíos en cuanto a Él, les dice que no han oído la voz de Dios. Es más, aunque Moisés sí les había hablado y ellos habían oído la voz de Moisés a través del Antiguo Testamento, nunca habían alcanzado a ver al Dios mismo. ¿Cuántos mensajes de profetas? ¿Cuántos mensajes el día de hoy usted ha escuchado de pastores, de maestros? ¿Cuántos sermones ha oído? ¿Cuántas historietas bíblicas usted sabe? Pero la pregunta no es ¿cuánto sabes? ¿Conoces a Dios? Es la pregunta que te tienes que responder tú mismo. No solamente aquel que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, sino aquel religioso, aquel que por costumbre y tradición hace, va, viene. Jesús se está presentando, dando testimonio de esto, porque si usted y yo entendemos esto, así como lo dice Él, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Hoy yo también quiero decir lo que dijo Jesús, para que el que no ha tenido un encuentro con Jesús sea salvo. Hoy quiero contarles que el testimonio de Él no fue un testimonio de una persona falsa, que el testimonio de Él lo dieron el Bautista y lo dio el Padre. Pero al final yo realmente no había comprendido bien el contexto del último versículo que quiero compartirles. Y la verdad para mí fue un motivo de mucha alegría y de mucha bendición, porque vi realmente lo que significó las palabras de Jesús cuando en el versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son
las que dan testimonio de mí. Tercer testigo. Tuvo tres ahí. Juan el Bautista, el Padre, y ahora apelando a la ignorancia de ellos les dice, miren las Escrituras que ellas también dan testimonio de mí. ¿Me dice entender, iglesia? Ahora sí cobro relevancia a lo que dijo Deuteronomio. No se podía a él acusar, no se le podía a él a matar así de sencillo. Y él no se podía defender solamente con su propio testimonio. Él quiere valerse del testimonio de Juan, del Padre, y ahora les dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dicen quién soy yo. Jesús, haciendo esta tercera acusación, le lanzó a los judíos un sablazo. Ustedes que saben tanto, miren y verá, miren bien, y ellas dan testimonio de mí. Pretendían ser los únicos intérpretes y custodios de la Escritura, pero no sabían que ella daba testimonio de él. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve ese problema? Necesitamos de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para poder entender eso. Usted se puede leer la Biblia de pe a pa, 50,000 capítulos, usted ya conoce todo el Apocalipsis, usted ya lo explica pero no necesariamente ese conocimiento manifiesta a tu vida quién es Jesús. No necesariamente. Porque cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, es necesario que haya la iluminación del Espíritu Santo para que yo entienda el testimonio de quién es Jesús. Y entendiendo quién es Jesús y lo que Él dijo, me hará salvo. Creyéndolo, aceptándolo, reconociendo. Pero si eso no ha pasado en mi vida, puedo ser un religioso más. Y cuando venga allí el juicio final y venga el lloro y el crujir de dientes y muchos se presenten ante el Señor y le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Jesús, dice la Escritura, responderá, no os conozco, hacedores de maldad, yo no los conozco, apartados de mí. El Señor no puede ser burlado. Nosotros no lo vamos a engañar. Es necesario creer en Jesucristo. Es necesario creer en Él y aceptar toda su verdad. Por eso Él hoy nos invita a esta generación posmoderna, escudriñen, sigamos escudriñando porque ellas darán testimonio de quién es Jesús. Y si usted cree ese testimonio, si usted lo acepta con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, usted puede ser salvo. Escudriñar es un imperativo en el griego, aquí está. Escudriñad, háganlo. Tiene que hacerse. Pero los judíos, como muchos cristianos de la época moderna, creen que con una ligera lectura de las Escrituras comprenderán la voluntad del Padre. Yo creo que se necesita un poco más que una ligera lectura. Se necesita un poco más de tener Biblias en las salas con el Salmo 91. Yo creo que el Salmo 91 no es suficiente para salvación. Se necesita de un encuentro personal con Jesús. Porque si yo veo su gloria, si su gloria es un testimonio para mi vida, entonces ese testimonio me puede dar vida eterna. Concluyo entonces en esta preciosa mañana diciendo, el Evangelio de Juan
nos quiere decir varias realidades. El versículo 40 puede resumir: no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre natural, en condiciones naturales, no puede venir al Padre, no puede venir a Jesús. Por eso, más adelante Jesús va a hacer una confrontación en el capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Devuélvase al 5:40. Ustedes no quieren venir a mí, le dijo Jesús a todos aquellos. Hay una realidad: el hombre en su condición natural no quiere aceptar el testimonio de Jesús. Pero hoy hemos venido a contar el testimonio de Jesús para que creas, para que el Espíritu Santo obre en tu vida y te convenza de eso. Y si tú crees que Jesús es el Señor, serás salvo. De lo contrario, no hay esperanza. No es un culto, no es la tradición, no es la costumbre. Solo Jesús en tu corazón. Amén. Ese es el testimonio de Jesús. No dicho por él. Fue también sustentado por Juan el Bautista, fue sustentado por el Padre y sigue siendo sustentado por su palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? Aquí está su palabra. Venir a Jesús no es venir aquí al frente, eso es otro asunto. Venir a Jesús significa que tú te rindas a Él, que tú le entregues tu vida a Él, que tú dejes de luchar contra Él, que dejes de estar dándole la espalda al Señor, que dejes de ser religioso y te conviertas en un genuino y verdadero hijo del Señor.